La mesa que vamos a dar inicio ahora se denomina Políticas Sociales y Sanitarias en la Contemporaneidad, embates a la soberanía sanitaria. Antes de dar paso a quienes nos van a acompañar hoy en la mesa y de presentarlos, quiero mencionar un poco a modo de introducción, también siguiendo en la línea de lo que nos comentaba Saya, ¿no?, de este recorrido histórico que hacía. Tanto en las jornadas 2019, donde ya estuvimos debatiendo y reflexionando sobre este tema, desde la asociación nos parece que una de las cuestiones centrales sobre las que venimos reflexionando y venimos trabajando hace un tiempo es el tema de la reforma sanitaria, ¿no? Esto lo vimos tanto en las jornadas como en distintos artículos que se vieron plasmados en la revista que se pudo editar este año desde la asociación, Tinta Colectiva, Palabras desde lo Gremial, que fue un trabajo de la Secretaría de Capacitación realmente inmenso, así que nada, los invito a acercarse a las redes de la APS, a entrar a la página, ahí van a poder encontrar la revista y van a encontrar artículos en donde el tema central justamente es el proceso de reforma sanitaria que se dio en nuestro país desde los años 70, pero también la defensa de la soberanía sanitaria que se dio a través de la lucha de los trabajadores y de los usuarios en distintos espacios de la ciudad, ¿sí? Así que los invito a que accedan a esa revista, que realmente es un gran trabajo que hizo la Secretaría de Capacitación. Y a partir de esto, como bien decía Saya en la presentación, nada, estas jornadas llevan ya varios meses de organización y de pensar, de debatir, ¿no? Por lo tanto, nos pareció oportuno y necesario continuar profundizando este eje vinculado a la reforma sanitaria y pensar en el proceso de transformación histórica del sistema de salud argentino. Pensar las políticas sanitarias y pensar las políticas sociales, ¿sí?, que atraviesan nuestras prácticas, pensar las condiciones materiales y simbólicas que existen en los procesos de atención, cómo se configuran las políticas públicas y cómo se nos imponen a usuarios y trabajadores en el ámbito de la salud, ¿sí? Para eso, hoy contamos con la presencia de 3 invitados. Empezamos por Ximena López, licenciada en Trabajo Social y magíster en Política Social por la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, profesora adjunta e investigadora del Departamento de Ciencias Sociales de la UNLU, integrante del ISEP del Colegio de Trabajadores Sociales de la Provincia de Buenos Aires. También tenemos la presencia de Pilar Arcidiácono, licenciada en Ciencia Política, especialista en Gestión de Políticas Sociales, magíster en Políticas Sociales y doctora en Ciencias Sociales de la UBA, miembro de la carrera de Investigador Científico y Tecnológico del CONICET y docente también de la UBA. Y, por último, pero no menos importante, por supuesto, Daniel Godoy, trabajador de la salud, sanitarista, cofundador del Movimiento por el Derecho a la Salud en Argentina y actual director del Instituto IDEP Salud de ATE Argentina. La idea de la mesa es que tengamos 20 minutos por cada uno de los expositores para que puedan compartirnos sus ideas y una vez que finalicemos, dar el espacio para que podamos hacer algunas preguntas, comentarios o lo que querramos compartir, ¿sí? Y después de eso, bueno, no me voy a adelantar. Después de eso vemos, ¿sí? Así que cuando quieran, ¿sí? Sí, con este creo que sí. Hola, ahí vamos. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Para mí es una alegría poder estar abriendo este encuentro, estas jornadas, compartir con Pilar y con Daniel la mesa. Veo muchas compañeras queridas que estamos acá compartiendo y eso sinceramente me genera, es muy grato para mí poder estar hoy acá con ustedes. Y también porque celebro la posibilidad que nos damos, ¿no? Cada encuentro que abrimos espacio para el intercambio, para la reflexión, es vital para nosotras y nosotros. Y la posibilidad de estas jornadas, quiero destacar, son en el marco de que es posible jornadas no aranceladas y que es posible jornadas en el marco de nuestras organizaciones profesionales, ¿sí? Hoy esto fue claramente expuesto en la mesa de apertura, de inauguración de las jornadas, en donde nos permite reconocer también nuestros derechos como trabajadoras y trabajadores. Y por supuesto agradecer la calidez, la calidad del laburo de las compañeras organizadoras del evento. Sí, muchas gracias nada, por eso, por abrir espacio y por darnos esta posibilidad. Entonces, ahora sí paso a lo que vengo a compartir con ustedes, principalmente, digamos, lo que yo traigo para
para conversar está vinculado con el laburo que llevo adelante en mi trabajo como docente investigadora en el marco de la universidad, como también en el grupo de la posibilidad de participar en grupos de investigación, ¿no? con colegas, compañeras, compañeros en ese marco, pero también con algunas preocupaciones y discusiones que también venimos sosteniendo de manera colectiva en el Colegio Provincial, ¿sí? En el Colegio de Trabajadoras y Trabajadores Sociales de la provincia de Buenos Aires. Sí, es en ese marco en donde, digamos, anclo mis reflexiones, se dan las producciones y esto que vengo a charlar con ustedes. Y particularmente lo que quería compartir centralmente hoy tiene que ver con algo que nos invita a pensar las jornadas y que tiene que ver con nuestra contemporaneidad, ¿no? Y para poder pensar la contemporaneidad, una de las cuestiones sobre las que vengo trabajando están vinculadas a recuperar como eje central de estas reflexiones, ¿sí? Lo que se ha puesto sobre la mesa, la discusión en los últimos tiempos, que es la crisis de la reproducción social, ¿sí? Este es un eje central de relevancia que se trae de manera sostenida en los últimos tiempos, digamos, no es una novedad, pero sí la pandemia puso patas para arriba, digamos, la vida cotidiana, cómo reproducimos nuestra vida cotidiana, y principalmente para mí es un eje central para pensar la política social en la actualidad, porque nos vuelve a colocar a esta pregunta de, digamos, cómo efectivamente las personas producimos y reproducimos nuestra vida, ¿sí? Esa vida cotidiana en la que nos reproducimos no la podemos pensar de manera aislada, abstracta, sino que está determinada por la dinámica de la sociedad en la que vivimos, y esta es la sociabilidad capitalista, ¿no? Entonces, pensar en la reproducción social es indispensable, ¿sí? Porque la reproducción social es indispensable para la producción capitalista, porque sin reproducción de fuerza de trabajo no hay posibilidades de acumulación de capital, ¿sí? Entonces, este punto de arranque me permite organizar la exposición en 3 ejes, ¿sí? El primero, que voy a pincelar tan solo algunos elementos en relación a cómo se reproduce la fuerza de trabajo en el capitalismo. Luego, poder compartir cómo voy a entender la gestión estatal en la reproducción de la fuerza de trabajo, porque principalmente mi atención está puesta a poder entender o pensar, reflexionar la política social, lo que estos 2 ejes me van a derivar, ¿sí? al último, que es poder presentar tan solo algunos rasgos, algunas de las tendencias sobre las que nos permiten caracterizar las políticas sociales en la actualidad, ¿no? Voy a tratar, habiendo hecho esta presentación inicial, bosquejo de la exposición, ser respetuosa con el tiempo, por eso en algunos puntos no voy a poder entrar en profundidad, sino tan solo mencionar, en todo caso iremos luego al debate, al intercambio. Entonces, primer punto, relación capital, ¿sí? Y reproducción social, reproducción de la fuerza de trabajo. Y esto tiene que ver porque la vida cotidiana en la que vivimos, efectivamente, todos los días, en las que producimos y reproducimos nuestras vidas, no la podemos escindir ni del trabajo asalariado ni de la mercantilización de los medios de vida, ¿sí? Eso es un marco de arranque importante. Y en ese plan nos viene, ¿sí? Volvemos a traer una pregunta que ya puso Marx en el Capital, que es ¿cómo se produce la mercancía fuerza de trabajo? Entonces, ¿no? Si esto es un elemento imprescindible para la dinámica del capital. Entonces, acá Marx va a indicar que la fuerza de trabajo es una mercancía, que como toda mercancía tiene un valor, y ese valor de la fuerza de trabajo va a ser representado, se representa en el salario, ¿sí? El salario es el equivalente del volumen de los medios de subsistencia que requiere la fuerza de trabajo para regenerarse y volver a producir, ¿sí? Pero también es importante destacar un componente, un elemento, va a decir Marx, histórico-moral, porque lo que se va a fijar como salario también va a estar permeado por la lucha de clases.
Entonces, como primer pantallazo, con Marx, ¿sí?, podemos indicar que el mantenimiento y reproducción de la fuerza de trabajo permanece como una condición necesaria para la reproducción capitalista, pero avanzando y trayendo sobre la mesa los aportes de los feminismos y particularmente del feminismo socialista. Digamos, lo que nos aportan acá las compañeras es que esta reproducción de la fuerza de trabajo como mercancía, ¿sí?, las personas que portamos fuerza de trabajo nos reproducimos en la articulación de un conjunto de tareas, actividades de trabajo no reconocido, no remunerado, que principalmente se lleva adelante en el ámbito doméstico, ¿sí? La reproducción entonces de la fuerza de trabajo no se realiza en el ámbito de la producción, sino que se realiza, se efectiviza en el ámbito de la reproducción social, ¿no? En el hogar como lugar privilegiado, aunque no exclusivo, ¿sí?, de esta reproducción. Y que estas tareas, este trabajo no reconocido, invisibilizado, no remunerado, ¿sí?, mayoritariamente, históricamente, lo hemos llevado adelante las mujeres y los cuerpos feminizados, ¿sí? Entonces, primer elemento que habiendo presentado, bueno, cómo pensar cómo se reproduce la fuerza de trabajo, acá hay algo que quiero destacar y es que es lo que pone en evidencia que el capitalismo se asienta, ¿sí?, asienta sus bases en la separación entre el ámbito de producción y reproducción social, ¿sí? La separación casa-trabajo ha permitido la consolidación, ¿sí?, del modo de producción capitalista y por lo tanto también su desarrollo. Pero que al mismo tiempo, y acá voy a traer una autora que la voy a mencionar algunas veces, pero que es Nancy Fraser, ¿sí?, al mismo tiempo, digamos, esto que nos permite identificar digamos, la consagración del capitalismo en la separación casa-trabajo, al mismo tiempo voy a indicar la autora que pone en evidencia su propia contradicción, ¿sí? La explotación, ¿sí?, de la fuerza de trabajo al mismo tiempo pone al límite su propia reproducción, ¿sí? Entonces la autora va a decir, el capitalismo tiene un afán desenfrenado, una pulsión desenfrenada, ilimitada, lo que lleva a canibalizar las actividades socioreproductivas. Es decir, la tendencia a explotar la fuerza de trabajo desestabiliza los procesos de reproducción que también necesita, ¿sí? Entonces, la dinámica que asume el capital atenta contra las propias instituciones socioreproductivas, ¿no? En donde esta crisis, ¿sí?, que como hoy se identifica como crisis de reproducción social, no es nada más ni nada menos que la manifestación de esta contradicción. Y la autora lo que va a señalar, y esto me parece que es como lo interesante, no se sitúa en la economía capitalista. Esta crisis, ¿sí?, se pone en evidencia en la frontera que simultáneamente conecta y separa producción de reproducción social, ¿sí? Y acá, en esta manifestación de crisis, se ponen en evidencia el enfrentamiento de intereses que son antagónicos, que se enfrentan, ¿sí? Se enfrenta la acumulación que canibaliza y devora la vida de quienes portamos la fuerza de trabajo y la defensa, ¿sí?, quienes llevamos adelante la defensa de la propia existencia humana, ¿sí? Entonces, en el marco de esta tensión, ¿sí?, es que el capitalismo ha ido metabolizando a lo largo de su desarrollo diferentes estrategias para que su propia dinámica se reproduzca, ¿sí? Antes había señalado el ámbito doméstico como una de, ¿sí?, las estrategias útiles para la reproducción del capital, en la reproducción de la fuerza de trabajo, pero que no era exclusiva porque también necesitamos reconocer las intervenciones estatales como intervenciones que van a cumplir una función en la gestión de la reproducción de la fuerza de trabajo, ¿sí? Entonces ahí voy a mi segundo punto. Bueno, ¿cómo voy a entender entonces, o cómo vamos a entender, porque como
mencionaba anteriormente, estos trabajos no son de autoría exclusiva, definiciones propias, sino que son de laburos colectivos. ¿Sí? ¿Cómo vamos a entender la gestión en la reproducción de la fuerza de trabajo, ¿no? Y acá me va a permitir definir que esta gestión estatal en la reproducción de la fuerza de trabajo emerge de la funcionalidad estratégica que articula las necesidades de reproducción amplia del capital con la reproducción cotidiana de la clase o fracciones de la clase trabajadora. A partir, ¿sí?, de la atención selectiva de determinadas demandas para que esa reproducción se efectivice. ¿Sí? No es que la intervención estatal va a salir a responder la totalidad de las necesidades que se demandan, ¿no? Sino que va a haber una detección, ¿sí?, selectiva que va a derivar de intervenciones concretas que va a llevar adelante el Estado. Pero acá me quiero detener que la intervención estatal cumple una funcionalidad estratégica al costar, ¿sí?, al pagar directamente o de intervenir directamente en el volumen de esos medios de subsistencia que necesita la reproducción de la fuerza de trabajo, con aquello que ya Topalov definió como necesidades disociadas al salario, reconocidas mediante servicios públicos colectivos o mediante distintos tipos de transferencias subsidiarias. Entonces, entender así la intervención estatal como funcionalidad estratégica me va a permitir también, entonces, entender a la política social como estrategia de hegemonía, ¿sí? Entonces, acá me parece importante o potente retomar, recolocar, ¿sí?, la concepción gramsciana, ¿sí?, de hegemonía, porque me permite o nos permite articular, vincular en la política social el desenvolvimiento, ¿sí?, de la lucha de clases y la modalidad específica de dominación en condiciones históricamente determinadas, ¿no? En cada momento sociohistórico me permite analizar cómo se procesa la lucha de clases, ¿sí?, y cómo se recoloca, se restaura la estrategia de dominación o la modalidad específica de dominación. ¿Por qué? Porque la lucha de clases permea, digamos, las paredes porosas del Estado, ¿sí? Permea moldeando también formas institucionales, prácticas y valores en la intervención estatal, aunque cuando se efectivizan esas formas institucionales, esas prácticas y esos valores, si se repone la clase dirigente en el ejercicio del poder político bajo la forma de Estado que la viabiliza como estrategia hegemónica. Entonces acá para el análisis, ¿no?, de seguir pensando en la política social, la objetivación de los servicios sociales, la objetivación de la política social, es decir, de las intervenciones estatales, se objetivan en servicios sociales concretos que, si bien permiten reconocer conquistas de la clase trabajadora, al mismo tiempo que al reconocer esas necesidades se institucionalizan, se burocratizan y se organizan en modalidades específicas que asume la forma de Estado. La política social, como estrategia hegemónica, también me permite comprender la gestión estatal combinando fundamentos ideopolíticos con un conjunto de prácticas y prestaciones en las que se objetiva como estrategia hegemónica. Concretamente acá la pregunta es, bueno, ¿cómo podemos analizar objetivamente cómo se materializa esa hegemonía? Entonces acá abro 3 puntos, ¿sí?, para poder pensar la política social, y es en sus formas institucionalizadas, en sus regulaciones legales, en las organizaciones de las prestaciones y de las prácticas que desarrolla, pero también en la configuración de normas, comportamientos y valores que tienden a moralizar las relaciones al interior del ámbito doméstico, privatizando la reproducción de las personas, ¿sí?, privatizando la responsabilidad de reproducción de las personas, lo cual significa profundizar,
¿sí?, esta supuesta separación entre el ámbito de la producción y la reproducción. Pero también define el perfil de la población usuaria y qué tipos de prestaciones van a estar siendo derivadas a ese perfil de población usuaria, porque la política social no se presenta de igual forma al conjunto de la clase trabajadora, ¿sí? Hay intervenciones estatales que van a estar dirigidas a sectores de la clase trabajadora ocupada, desocupada, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces esto permite observar también que esa configuración de la política social no se presenta de igual modo al conjunto de la clase. Entonces, estos elementos me llevan al tercer punto, ¿no?, de cómo analizamos la configuración contemporánea de la gestión estatal en la reproducción de la fuerza de trabajo. No me voy a detener en poder explicar en profundidad cómo se dan estas transformaciones, pero sí marcar que la crisis de reproducción se asienta en las transformaciones del mundo del trabajo, en el desmonte de la producción fabril junto al avance del trabajo en servicios, en un proceso de metamorfosis que sufre la clase que vive del trabajo, como señala Ricardo Antúnez, pero también en indicar el alto porcentaje de feminización, ¿sí?, que se produce en el mercado laboral, y también, como otro elemento a destacar, cómo se reconfiguran entonces las formas que asume la intervención estatal para la reproducción de la fuerza de trabajo, ¿no? Y acá voy a puntear algunas cuestiones que permiten pensar algunas de las tendencias presentes. Reconfigura mecanismos de atención selectiva de las diferentes fracciones de la clase trabajadora, como ya había señalado, ¿sí?, profundiza esa atención selectiva, desmantela los servicios sociales colectivos, reduce, ¿sí?, las partidas presupuestarias, terciariza y privatiza los servicios públicos, ¿sí?, como plantean las feministas de la teoría de la reproducción social, peores salarios, ¿sí?, más peores servicios públicos significa una crisis de la reproducción de la fuerza de trabajo, una crisis del conjunto social, ¿sí?, una crisis de reproducción del conjunto. Pero a la vez me permite remarcar que ese proceso de reproducción cada vez más se organiza en una dualización de la reproducción de la fuerza de trabajo, en donde se abren las brechas con mayor profundidad de quienes pueden garantizar la reproducción en el mercado, ¿sí?, por la vía mercantil, y quienes quedan, ¿sí?, sin poder hacerlo, y recae sobre estas personas la responsabilidad individual y privada de la reproducción en el marco, ¿sí?, de una precarización de la vida brutal que asistimos. Esta redireccionalización de la organización de los servicios públicos que se da en la contemporaneidad marca cada vez más estrategias focalizadas y la asistencialización del Estado, ¿sí?, en donde me permite enmarcar que la masificación de las políticas asistenciales es el reflejo político del fenómeno económico de la masificación de la pobreza y la desocupación. ¿Sí? Estos son la expresión clara de cómo en el plano político la asistencia sí sale a dar respuesta, de alguna manera, a este fenómeno masiva de la pobreza. Esas estrategias de asistencialización de la gestión estatal también agudiza el proceso de diferenciación en las que se configura la atención del Estado. Hay vidas que valen más que otras vidas, esto también claramente se pone en evidencia en el marco de la pandemia, y ustedes, trabajadoras y trabajadores de la salud, se vio, digamos, de la manera más cruda. Este proceso de que haya vidas que valen más que otras también permite la profundización de las desigualdades de clase, género, como también desigualdades étnico-raciales. Por último, en relación a estas pinceladas, quiero mencionar como
otro elemento importante, que es cómo también se refuerzan estas políticas asistenciales, la inducción comportamental, esto que ya mencionó Neto en varios de sus producciones, en donde hay una tendencia manipulatoria en el control de la vida cotidiana de la clase trabajadora pobre. Sí, hay un proceso de individualización en la atención de las manifestaciones de la cuestión social, lo cual invisibiliza, oculta, ¿sí?, procesos de organización, procesos colectivos, lo cual hay un refuerzo en que la atención estatal tiende a la descolectivización en la reproducción de la fuerza de trabajo. En síntesis, podríamos decir que hay un proceso de desinversión y ataque a las instituciones socioreproductivas al transferir cada vez más aspectos de la vida social al control del mercado, dejando fuera de alcance la toma de decisiones democráticas, la acción colectiva y el control público. Sí, otra estrategia del capitalismo contemporáneo es cada vez más el endeudamiento, no solo para disciplinar los estados, sino el endeudamiento que disciplina nuestras vidas, porque cada vez vivimos más endeudadas y endeudados. Recuperando nuevamente a Nancy Fraser y casi cerrando, en donde realmente invito la lectura de su último libro, para poder comprender la contemporaneidad. Ella lo que va a decir es: la presente forma de capitalismo canibaliza la reproducción social y permite que el capital la devore con total libertad sin reponerla. Y aquí sí, para cerrar, en tiempos de embate sistemático del capital sobre el trabajo, es necesario interpelar, desnaturalizar las lógicas institucionales sobre las que llevamos adelante nuestras prácticas profesionales, ¿sí?, lo que nos permite redireccionar también la disputa de las intervenciones públicas, abrirles disputa por la hegemonía. Que estos días de debate sirvan para seguir descifrando cómo poner fin al caníbal que nos devora y cuáles son las estrategias de luchas necesarias y urgentes para la defensa de la vida y la emancipación humana. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Jimena. Nos está tapando. Bueno, Pilar. Ah, no. Con este, ¿no? Sí. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Bueno, un placer estar acá. Gracias por invitarme, gracias por la generosidad en general del campo del trabajo social. Me siento muy honrada por alojarme siempre. Bueno, estar acá con las compañeras, los compañeros, un placer. Cuando yo veía el título y veía la cuestión sanitaria, decía, no, yo no, están equivocadas, no puedo hablar de nada, soy usuaria. Acá está Daniel, solo soy usuaria. Entonces, digamos, la discusión era qué compartir, qué traer, desde dónde, bueno, qué compartir en este espacio. Como después la arreglamos y en el panel estaba la idea de políticas sociales contemporáneas, acá con Jimena nos sentimos más cómodas. Y efectivamente quería compartir con ustedes algo de lo que tiene que ver con algunas reflexiones que, como también ella decía recién, no son individuales, digamos, sino tienen que ver con también procesos de años de investigación colectiva, en mi caso en el marco de la Universidad de Buenos Aires y también del CONICET, que son 20 años de producción sobre un tema que es central para el debate contemporáneo, o que yo lo veo como central y voy a tratar de vender, que es un tema verdaderamente central. Creo que no va a costarme mucho esfuerzo. Y que ha llevado, insisto, mucho tiempo de producción académica, de investigación empírica, en mi caso del campo de la sociología política y de la política social, que es el campo que me cruzo. Por lo tanto, no vengo a plantear cosas de cómo deberían ser, sino cosas que son, cosas que vemos, ¿no? Digamos, de cómo el Estado hace cosas, o los Estados hacen cosas, en un campo concreto que es el campo de las transferencias de ingreso, todo lo que tiene que ver con el gran universo de políticas de transferencias de ingreso. Y donde no me centraría en pensar entonces programas, no quiero caer en la cosa de programita, ¿no?, que es muy usual en el campo de la investigación, los abordajes de la política social, digamos, sino pensar algunas cuestiones más generales, algunas reflexiones
que tienen que ver con un campo que en definitiva surge y se preocupa con una pregunta inicial. ¿Qué pasa? ¿Cómo sobrevivir cuando el mercado asalariado formal, que era el formato, ¿no? El formato por excelencia para pensar las cuestiones del bienestar cotidiano, de la integración, etcétera, bueno, no está para todos y todas, ¿no? Y esto es un tema, así dicho, a lo simple. Me agarran acá el mundo de los que trabajan en mercado de trabajo, me empiezan a decir todos los datos. Digo, quiero plantear cuestiones más generales, es decir, cómo se desacopla lo que nosotros conocemos como el sistema histórico de la política social, digamos, de la seguridad social contributiva, ¿no? Y de todos los derechos que van colando, ¿no? Desde ahí, con otra sociedad, donde gran parte de la población está por fuera de esos esquemas. Hay un montón que sigue, pero hay una gran parte que no. Y en este sentido se despliegan muchas cosas, y digo, a diferencia de las miradas sobre el corrimiento, el retiro del Estado, al contrario, es un campo donde hay un montón de cosas. Eso no quiere decir que sean todas buenísimas, pero hay un montón de cosas, ¿no? Y que también, digamos, es un campo que yo veo, digamos, es un campo protagónico, es un campo muy protagónico, no solo por todo lo que hicieron los estados, los gobiernos y el Estado, en realidad, sino porque es aquello de lo que se habla todo el tiempo, ¿no? Yo por eso después traía algún meme, porque el meme me está ordenando la vida. Y esto de lo que se habla, ¿no? Este es un tema de conversaciones virulentas familiares, y quien me diga que no, no le voy a creer. Es un problema en las mesas familiares, ¿no? Es un problema en el debate público. Los memes, digo, si me pongo más sofisticada, digo, reflejan parte de la narrativa popular, y esa es la gracia, ¿no? De traer el meme, y también de los malestares cotidianos de las personas que están en la primera línea del Estado, ¿no? Porque, digamos, son temas que causan enojo, Este y otros temitas, yo creo que dos más de la política social son los temas más álgidos. Entonces, acá, en realidad, la idea es, yo pensaba, ¿qué preguntas, ¿no? Cuando nosotros estamos pensando en la discusión muy contemporánea sobre transferencias de ingresos, bueno, ¿qué preguntas se articulan? Y en realidad son preguntas sobre principios de justicia, en el fondo, ¿no? ¿Qué se debe proteger? ¿A quién se debe proteger? ¿Quiénes sí, quiénes no? ¿Quiénes tienen que estar incluidos en todo tipo de política donde el Estado transfiere algo que es dinero, ¿no? Algo que es dinero, y eso no es menor. Pensaba en algunas cosas que me resonaban de lo que planteaba Jimena recién, tiene que ver con la financiarización también de la vida cotidiana, ¿no? De esa forma privilegiada de, bueno, de efectivamente dar ingresos en sociedades de mercado. Además, la gente hace un montón de otras cosas. Pero entonces, ¿qué se protege? ¿A quién se protege? ¿A quiénes? ¿A qué grupos? Pregunta histórica de todos los esquemas focalizadores que estudiamos por todos lados. ¿Hasta cuánto se da? ¿No? ¿Hasta cuánto se da? Porque ahí el problema es si se da mucho, después no quieren ir a laburar, ¿no? Entonces empiezan todas las discusiones sobre el desincentivo a la mercantilización, problema histórico. Digo, estoy viendo 20 años de ciclo, estoy viendo desde el jefe, un poquito antes, desde el plan Trabajar hasta hoy por hoy la actualidad, pasando por el IFE, y estoy mezclando transferencias que tienen que ver con niños, niñas y adolescentes, pero fuertemente que tienen que ver con transferencias en edades centrales, con ese grupo de población a la cual se le pide que vaya a trabajar, ¿no? En lo que llamamos en edad de trabajar, EET, las personas entre 18 y 65 años, que es el campo más controversial, porque las puntas de la pirámide en general, tanto los viejos como los chicos y chicas, es un mundo más aceptado de las transferencias. La controversia más complicada, en todo caso, está en edades centrales o en edad de trabajar, si quiero hacer un eufemismo. ¿Hasta cuánto, entonces? ¿Hasta cuándo hemos visto cantidad de preocupaciones públicas sobre los planes de puente, empalme y todos los formatos que se han armado para salir, las estrategias de egreso? ¿Hasta cuándo bancar? ¿Sí? ¿1 año, 2 años, 3 años? ¿Hasta cuándo, no? ¿Cómo es el egreso? ¿Con qué es compatible? Y acá gran parte de trabajadoras estarán hinchadísimos de esto, que tiene que ver con los laberintos de las incompatibilidades, ¿no? Esta que implica para nosotros conocer investigadoras, investigadores, trabajadores sociales, el mundo del Estado, de lo estatal, entendiendo cómo entra en una pensión no contributiva, puede cobrar la asignación, la cantidad de horas que nos pasamos, ¿no? Haciendo esto es una cosa hermosa.
¿Y a cambio de qué, no? La pregunta ¿a cambio de qué? Que ha también ocupado gran parte de la política social argentina y en el mundo en general, digamos, no es Argentina, en el mundo en general, a cambio de condicionalidades sobre los niños, a cambio de contraprestaciones. Las contraprestaciones no son todas lo mismo, no es lo mismo exigir capacitación que armar esquemas cooperativos, no es lo mismo ir a mandar a una empresa privada a hacer 3 horas. No es lo mismo, las improntas de las contraprestaciones dicen un montón sobre la política, ¿no? Y en eso hemos visto mucho las marcas de las gestiones políticas. Entonces yo me hacía con una lista, no tan prolija como la de ella que la acabo de ver, pero un estado de situación. Bueno, ¿cuál fue la respuesta? Bueno, en transferencias de ingreso uno podría decir, la respuesta frente a la discusión universalismo, no universalismo, la respuesta no fue una respuesta hasta ahora, digamos, de corte universalista, eso no está ni mal ni bien, digamos. En todo caso, insisto, con esta mirada de sociología política, uno podría decir, bueno, es lo que se pudo en términos de las relaciones de fuerza, ¿no?, de nuestro país. Y efectivamente experiencias puras de universalidad no hemos tenido, pero hemos tenido un montón de cosas, una batería de cosas. Y tenemos escenarios más o menos estables, ¿no? Digamos, tenemos un escenario que yo me anotaba acá, de políticas que empiezan bajo la idea del mientras tanto, que es una palabra que yo usé en algún momento cuando hice una investigación cuando era un poco más joven, la política del mientras tanto, a pasar a ser elenco estable de la política social. Yo creo que a nadie, más o menos estable emocionalmente, psíquicamente, se le ocurre pensar que se pueden quitar, ¿no? Que se pueden quitar. Digo, incluso estoy pensando ahora cómo resuena el debate público, hasta el caso Milei diciendo, bueno, no, los planes, el tema de, ¿hay algo? ¿Y si no qué? Es la pregunta de Howard Becker. ¿Y si no qué? ¿Qué corno hacemos si sacamos esto? En términos de bienestar, indigencia, pobreza y en términos también, sobre todo, de conflictividad social, ¿no? Básicamente. Una expansión, digamos, en términos de qué se hizo, que sí, un escenario que tenemos, una expansión enorme de la cobertura, enorme, ni hablar si pensamos en puntas de pirámide, viejos niños, viejas niñas, con esquemas bien fragmentados, ¿no?, que generan inequidades. Entonces, de acuerdo a dónde está la situación, el niño o la niña, sabemos que eso ha sido una discusión muy grande, lo que cobran. Entonces, un sistema fragmentado, pero que cubrió, bueno, enormemente. Yo vuelvo a decir lo que decía hace un ratito, la controversia en todo caso está en edades activas, la controversia está en edades centrales, en edad de trabajar. Es un campo mucho más jorobado, donde hemos tenido cantidad de intervenciones que se superpusieron como placas tectónicas, ¿no?, con improntas bien diferentes también. Yo creo que con improntas bien diferentes. Con grupos que están excluidos, con grupos también que, como en otros campos de la política social y sanitaria, y acá sí me animo a decir eso, han recurrido y empezaron a recurrir a la ventanilla judicial como forma de acceso. Ese es todo un tema, a mí es un tema, es mi otra línea de investigación, es un tema, digamos, que me preocupa y me parece que debemos ponerle más cabeza a la investigación, por ejemplo, sin duda, en estos temas. Y vuelvo a esta idea de, con múltiples prestaciones y ventanillas, con 80 millones de incompatibilidades que hay que saber sortear, ¿no?, todo un saber experto para poder sortear eso, no es menor, y con una gran preocupación y una gran cantidad de recursos estatales puestos a disposición de dirimir dónde está la picardía, dónde está la trampa, ¿no?, empezar a ver hasta qué punto, dónde está la estrategia de miserabilización, dónde está la estrategia para poder sortear por parte de las familias, ¿no?, por parte de la familia, los sujetos, etc. Entonces, digo, esto es sociología del mostrador, sociología de la ventanilla y todos los trabajos que conocemos en ese sentido, muy interesantes, por cierto. Entre otros de los aspectos, punteando, siguiendo con mi punteo, estrategias que han tenido en general bajos montos porque siempre tienen que ser compatibles con que sea una persona que todavía quiere vender a la fuerza de trabajo, en la línea de lo que estaba planteando por acá la compañera, muy destinados a las familias, y eso es un tema. Ese es un tema, y digo pensando en los aprendizajes y en las discusiones que hemos tenido en grandes proyectos de investigación, digamos, sobre la experiencia del ingreso familiar de emergencia, digamos, esta idea de las consecuencias que implica mirar a las familias o a los hogares como destinatarios de la política social, todo lo bueno, pero también todo lo malo. Las personas empiezan a mostrarse por fuera, ¿no? Era muy típico, abro una anécdota un segundito, una anécdota de campo, pero era muy típico en el IFE como
como era para los individuos y era incompatible con el resto de las familias si lo cobraban, que las personas en ANSES en las entrevistas nos decían permanentemente, no saben la cantidad que separamos estos días, no sabés Pilar lo que divorciamos estos días, los cambios de domicilio. Claro, las estrategias, obviamente, la agencia, la capacidad de agencia que tienen las personas para cuestionar el orden de elegibilidad, para decirlo grandilocuente, que tiene el Estado, ¿no? Entonces, digamos, ese es un tema importante en términos de los supuestos de la política social. Cómo se muestran las personas frente a los registros estatales, aún con un organismo como ANSES, para mí es un organismo muy desarrollado en estas cuestiones. Y después, para pasar al próximo punto, digo, consolidando en el mundo de las transferencias un esquema bifronte, ¿no? Un esquema bien bifronte, dos rostros centrales a nivel nacional. Y yo aclaro que siempre estoy pensando más a nivel nacional, pero creo que algunos de estos elementos nos pueden servir para pensar transferencias locales sin ningún problema, digamos. No creo que haya tanto problema metodológico. El Ministerio de Desarrollo, con una lógica, ¿no? Una lógica de proximidad, mucho más abierto a las organizaciones, con programas, bueno, más pequeños en todo caso, y una lógica de un actor que es protagónico y que yo en los últimos años concentré ahí 100% la atención de mi investigación, digamos, que es ANSES, que es, para mi modo de ver, el organismo, digamos, más relevante en el cambio de los últimos años en la política social, con un esquema que plantea otra lógica, totalmente diferente, ¿no? Desintermediarización frente al gran problema y temor de lo intermediario en la política social, individualización, estandarización, donde las organizaciones no tienen mucho que hacer, ¿no? Digamos, hay un montón de cosas, no digo que no, pero hay, digamos, donde hay otro tipo de experiencia ciudadana frente a la transferencia de ingresos, totalmente diferente, armando dos órdenes sociales totalmente diferentes. Y donde se van colando últimamente todas las políticas, ¿no? Digamos, es toda una discusión. En pandemia, digamos, se van colando y colgando, ¿no? Todas las políticas desde allí. Pero que en definitiva, entre estos dos organismos son los dos grandes estabilizadores, o dos de los grandes estabilizadores de la democracia, a través de dos mecanismos diferentes de pensar la transferencia. O sea, ya volvemos a esto. Las contraprestaciones marcan improntas diferentes, el tipo de transferencia, por más de que todo sea dinero, en el fondo las formas de acceso y de permanencia dejan una huella totalmente diferente en la experiencia ciudadana. Ahora bien, yo pensaba para el debate público, que era el debate contemporáneo, que era el titulito de la mesa, bueno, digamos, esto es el escenario que tenemos. Y también yo agrupaba un conjunto de objeciones. No sé si están los cosos estos, mis filminas. Sí, puede estar. Tranquila, porque yo hablo, filminas que son un cachivache, iba a decir, porque digamos, son en realidad unas imágenes, pero solo como para polemizar. Dos tipos de objeciones, y sigo y si están, la ponen, no hay problema. Este grupo de políticas en general, yo agrupé dos objeciones, donde conocerlas es central y donde la investigación ha venido trabajando fuertemente, digamos, ¿no? en este tema. Porque efectivamente son objeciones. ¿Se ve algo? Pues yo de acá no veo. Bueno, ahí tenemos los primeros memes. Yo junto memes, así que cualquier cosa después me mandan por privado. Dejemos esa de los memes. Entonces, no sé si se ve. Digamos, objeciones que son interesantes conocer, ¿no? Porque básicamente actúan recursivamente sobre la política. Instalan tema, instalan algo, instalan y habilitan algo, ¿no? Moldean lo que llamaríamos más técnicamente un orden político y moral, ¿no? Claramente. Entonces, la primera es la objeción trabajista, que mis memes creo que hablan por sí solos, ¿no? El telón de fondo de la objeción trabajista, la primera que agruparía tiene que ver con eso. Donde efectivamente... pésimo de tiempo, bien. Bueno, donde efectivamente, digamos, la insistencia tiene que ver con la preocupación por la promoción a la vagancia, de ahí que nos acordemos de los planes Argentina Descansa, ¿no? Y todo el problema de vivir de planes, no trabaja el que no quiere, etc. Y todos los intentos por enseguida sacar a la gente, digamos, de marcar la transitoriedad y preocupación por la salida. Atenti con esto, digamos, bueno, acá estos son del IFE, creo que mis memes eran todos del IFE. Y con esta nostalgia contributiva, porque detrás de esto lo que hay es una fuerte nostalgia contributiva, de una forma que efectivamente divina, pero no estaría como por ser la opción para todo el mundo, ¿no? Y en segundo lugar, y ahí sí se puede pasar la segunda filmina, no, en segundo lugar no, me quedo con esta. Un discurso vinculado con la objeción trabajista, que yo diría que es mi primera objeción entonces, si se puede pasar a la segunda, que
que tiene que ver con, digamos, con que es un discurso muy extendido, ¿sí? No es un discurso, digamos, de algunos sectores, es un discurso muy extendido por parte, digo, de funcionariado, de gobiernos. Está fallando la técnica. Está fallando, puede fallar. A mí seguro me fallaría por la tecnología, seguro. Bueno, no importa, si está bien y si no, no hay problema. Digamos que tiene que ver con un discurso muy instalado por parte del funcionariado de gobiernos progresistas. No importa. Pasa. Le damos más tiempo, Pasa, me dan un minuto más. Que tiene que ver con, entonces, digamos, una instalación de este discurso por parte de, incluso de los movimientos sociales, de movimientos que se manifiestan más refractarios de las formas de los subsidios, de funcionariado de gobiernos progresistas, es decir, es muy compartido, ¿no? Es muy compartido, por eso ahí traía algunas imágenes que están muy bonitas en ese sentido, digamos, ¿no? Y la segunda objeción, o el segundo conjunto de objeciones, tiene que ver con el conjunto de lo que llamaría, que me vino bien así, que son objeciones morales. Y ahí agrupo varias, que todas van a resonar. El mito pronatalista, la de que tienen 800 hijos, 7 hijos, que los números después no dan, ¿no? Porque la demografía no dice otra cosa, pero se insiste, digamos, y la insistencia se instala. Los consumos indebidos, el otro día vi lo de las uñas esculpidas, que ahora es el nuevo issue, las uñas esculpidas con la tarjeta alimentar, se va la plata por la canaleta del juego y del alcohol, la compra de dólares, desde hace poco el gobierno controlando por la compra de dólares a los receptores de programas sociales, haciendo auditoría permanentemente, es decir, todo este tema permanentemente en la escena, desde la élites gobernantes hacia, digamos, distintos sectores, y el gran problema, ¿no? El fantasma de los intermediarios y el clientelismo político. Digamos, la preocupación eterna por la apropiación de los recursos públicos. Y mientras todas estas objeciones, transcurren, por otro lado, las investigaciones de estos 20 años han mostrado y han iluminado con trabajos enormes de tesis de un montón de gente en nuestro país y nuestra investigación con CONICET, que todavía está vigente, con efectos desde abajo y desde arriba. Y cuando digo efectos desde arriba, han, gastado un montón de papel y de tinta para mostrar los efectos sobre la pobreza, sobre la indigencia, sobre el consumo, en la estabilización social, ¿no?, de la Argentina, como fenómeno estabilizador social, y por abajo también, en términos de la transformación de la sociabilidad política de los sujetos en el territorio, en términos de cómo estos programas después aceitan otras cosas, las transferencias hacen rendir otras cosas, ¿no? Lo que sucede más allá de la transferencia y la plata en sí. ¿Qué pasa cuando eso se pone a rodar en una densidad organizativa como la Argentina? Ni hablar del efecto sobre las trayectorias personales, encierro doméstico, la cantidad en términos de género, que ha habido en términos, vinculados con la transferencia. Para cerrar, no funcionó lo de los memes. Me voy. Estuvo recién. Ay, qué frustración. Bueno, no importa. Entonces, este es el panorama. ¿Cuál es la pregunta que dejo? No tengo ninguna respuesta, desde ya, pero la pregunta que dejo, o la inquietud, que me parece que es el problema del debate, o cómo está planteado el debate público, que tiene que ver con... esta tiene que ver con el tema... Bueno, ahora ya es re complicado. Pero esta tiene que ver con los discursos trabajistas que están de todos lados. El del medio es uno de los sindicatos de trabajadores de ANSES. Ahí la tenemos a Victoria Tolosa Paz, allá la tenemos a Rodríguez Larreta. Acá tenemos algunos changes que ya directamente piden que no voten, sacar el derecho a voto para los piquetes. Ya avanzamos hacia el derecho a voto, ¿no? Y en el último, si se ve, la última filmina, ya estamos. Ahí hay una canción por el tema de las objeciones morales, había una canción sobre la mamá luchona y las planeras, y lo que gastan la plata de la asignación, que me lo pasa una estudiante de Trabajo Social de La Plata en su momento, y ahí todas las notas en su momento, un collage que habíamos armado sobre el tema de la cantidad de hijos y la asignación y los medios más bien hegemónicos, pero no tanto, a veces sobre la maternidad y las asignaciones. Bueno, no importa, ahora ya está. Entonces, para cerrar, el desafío, yo anoto como título el desafío de la legitimidad. Claramente, lo planteábamos recién la compañera, las políticas sociales, construyen formas legítimas o no legítimas o ilegítimas de pertenencia social. Entonces, la pregunta tiene que ver con
Digamos, hubo un montón de propuestas en la pandemia, propuestas más universalistas, menos de distintos sectores. Todo el mundo habló del universal, del ingreso universal, de distintos tipos de salario, unas mezcolanzas enormes tenemos, pero, digamos, todavía están dando vueltas ahí. Pero la discusión tiene que ver con, efectivamente, para mí, en términos de la legitimidad y de la discusión futura, aquellos que no reciben este conjunto de medidas. Aquellos que no reciben, y no estoy hablando de los altos ingresos, no me preocuparía en este momento, digamos, sino, digamos, sobre todo el mundo ante un fragmentado mercado laboral, el mundo de los trabajadores pobres, trabajadores, trabajadoras, estoy pensando en asalariados no registrados, cuentapropistas de bajos ingresos, desempleados, todo lo que ha sido la población IFE, que fue una oportunidad importante, estos beneficiarios o receptores de la política social más episódicos que no tenían una subjetividad de beneficiario de la política social, pero que se encontraban primera vez frente a esa cara del Estado. Y es importante, digamos, y además, sobre todo, cómo salir de esta suerte de antinomia que se ha planteado en los últimos años en la política social, de cómo compaginar, no solo entonces incluir a nuevos, que están ahí, que de hecho es lo que genera mucha violencia, malestar seguramente en los encuentros cotidianos con la población en el Estado, sino también cómo compaginar lo individual y lo colectivo. No todas las personas están entramadas en organizaciones sociales, tienen representatividad en organizaciones sociales, los que llamamos en la jerga los sueltitos, ¿no? Digamos que son una parte importante, ya hasta el RENATEP, el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular, nos marca fuertemente esto, digamos, de trabajadores incluso de la economía popular, pero que no están en entramados organizativos o en proyectos colectivos y que también son potenciales destinatarios de la política social y están disputando allí. Entonces, digo, me parece que esta es una parte de la discusión que se viene sí o sí, cada vez más, que se vino en la pandemia y que ahora, bueno, por el espacio fiscal tan limitado, evidentemente se retrotrajo, pero que me parece que es la discusión que vamos a tener que tener en los próximos años. Muchas gracias. Bueno, hola a todos, todas. Voy a poner mi propio control de tiempo. Bueno, felicitaciones a la asociación, 35 años. 35 años, qué bárbaro. 13ª jornadas. Muy bueno. Muy bueno de un montón de sentidos. Que por ahí no vale la pena profundizar, pero felicitaciones. Bueno, gracias a los compañeros y compañeras que nos han invitado. Antes que me olvide, felicitar a mis compañeras de mesa. La verdad que las intervenciones han sido sencillamente fantásticas. Y las compañeras y compañeros sí que nos han invitado, nos une un camino. Bueno, me da mucho gusto verla a Nati con su bebé. O sea, nos estamos reconociendo en cada espacio, en cada momento, de un camino común. Se puede categorizar ese camino común desde un montón de lugares, pero bueno, lo importante es que nos seguimos encontrando. Vaya a saber si el espanto nos sigue siendo el motivo de estos reencuentros sucesivos, o preferiría verlo desde el lado de la empatía, del compromiso social y la voluntad de dirigentes y dirigentas de hacer de sus organizaciones sujetos políticos, sujetos del escenario político, sujetos de la atención de intereses. Me interesaría verlo desde este lugar menos ingenuo y más politizado. Bueno, siempre es un gusto estar en esta casa. Recién lo veía ahí a Nicolás Trota, UMED y los sindicatos y dirigentes y dirigentas que forman parte de la gestión de esta universidad. Son también un claro ejemplo de un modelo sindical distinto, de un modelo de concepción organizacional desde y para los trabajadores y trabajadoras, dignos de ser referenciados y de ser
subrayados. Organizaciones sindicales que han definido y han decidido vestir sus misiones primarias, que son la defensa de las condiciones de trabajo, de los compañeros y las compañeras, la defensa del salario. Vestir, decía, generarles un entorno muy fuerte y muy decidido y muy tangible, vinculado con la formación y con la expansión de lo propio hacia la sociedad toda, y más particularmente hacia el campo nacional y popular. Así que siempre es un gusto estar acá. Recién veía el banner de la presentación. Claro, yo no sé si fue un acto de premonición. A mí me invitaron hace muchos meses, me contactaron las compañías. Yo no sé si ya tenía título de la jornada, pero decir soberanía sanitaria en disputa en el nuevo escenario, la verdad que pues, si el título se lo pusieron hace meses, la verdad que fue un acto de premonición tremendo, y si se lo pusieron recientemente ha sido una eficacia política, un acto de eficacia política tremendo. Así que ahí es el punto, digamos. Cuando me invitaron digo que fue un acto de premonición, o bueno, en todo caso, está bárbaro, y fue hace meses, fue la primera parte del año. Teníamos presidente en ese momento y teníamos un escenario político de un proceso de agonía de la esperanza de los sectores populares respecto del nuevo ciclo que se inició hace algunos años con las movilizaciones de los sectores populares poniéndole fin a un momento infame de la historia argentina como fue el episodio Macri. Y en un momento donde las correlaciones de fuerza no estaban tan definidas como actualmente, y las tendencias del proceso histórico tampoco estaban tan definidas, ¿no? Pero bueno, entonces este es el punto claramente en este acierto de compañeros y compañeras que le metieron el título, para mi gusto, digamos que vengo de la militancia sanitaria, más oportuno, es el punto que a mí al menos me invita a reflexionar en este momento, compartiendo a la vez un sentir que ocupa casi la totalidad de mi tiempo y de un montón de compañeros, que es cómo intervenir con eficacia, no con voluntarismo, en un momento crucial del destino de los argentinos y de las argentinas respecto del sistema de oportunidades, de igualdades. Probablemente esté usando tecnicismos que no son los más acertados. Estoy un poco inhibido por la presencia de mis compañeras y por la... decía que en un momento de suma crucialidad en ese modelo de Argentina concebida por todos nosotros y nosotras, y lo que se viene. Me llamó la atención el auditorio, mujeres, jóvenes mujeres. No es que no me preste atención al resto, pero hay un denominador común que me llamó la atención en un momento donde yo, que tengo más de 60 años y que vengo siguiendo el proceso de reforma del sistema en la Argentina desde hace más de 20 años, en un momento donde hay una necesaria transición generacional de los nuevos y mejores, esperemos, actores y actrices, ¿se dice?, del escenario político, específicamente en lo sanitario. Así que me gusta ver este auditorio. Nuevo sujeto que también está muy materializado por sindicatos y por organizaciones que han irrumpido en el escenario de debate de la política sanitaria
en un escenario que era patrimonio exclusivo de los grupos corporativos, de la academia, como parte de una maquinaria corporativa y de perpetuidad, digamos, de los intereses concentrados, la visión de los trabajadores y trabajadoras y la visión de nuevos sujetos sociales, de los movimientos sociales, de las militancias particulares, feminismos, diversidades, ambientalismos, salud mental, producción pública, soberanía sanitaria. Irrumpen nuevos actores en el escenario, para mi gusto, bastante piola, digamos, la irrupción y la diversificación de los actores del debate sanitario. Bueno, como nos conocemos, como dije al principio, nos venimos viendo y venimos compartiendo cosas, es probable que haya ciertas redundancias en alguna de las ideas centrales que intentaré subrayar, pero recién estaba pensando de que probablemente esto tenga la explicación en que el núcleo de la atención alrededor del campo de la salud en la Argentina no ha cambiado. Y entonces, probablemente con distintas caracterizaciones del momento político y con distintas caracterizaciones del mapa de actores y de representaciones en juego, seguimos hablando de lo mismo. Porque lo que la Argentina vivió en términos de caracterización del objeto de análisis, que es el sistema de salud en este caso, a la pasada, compañeras, no sé si lo que está en disputa es la soberanía sanitaria, después le podemos dedicar un paréntesis, un asterisco a eso, me parece que no hace referencia exacta a lo que está en juego en este momento, pero decía que lo que ha vivido la Argentina en términos de tensiones alrededor del sistema de salud, del campo de la salud, para también nombrar efectivamente lo que está en disputa y lo que está en situación de análisis, que no es el sistema, sino en todo caso la eficacia del sistema para producir salud. Es un largo camino de tensiones que se inaugura hace décadas ya, digamos, ¿no? Entonces, lo que estamos en este momento, situándonos en un momento político que para mí es el capítulo X, 17, 92, no sé qué capítulo es, de la tensión de los sectores dominantes, hegemónicos del complejo médico, industrial, farmacéutico, farmacológico, respecto de la intención de apropiarse del circulante, de la renta circulante en el campo de la salud. Que tiene un alto componente geopolítico, porque esto se inauguró en el consenso de Washington y en la decisión del imperialismo norteamericano de inaugurar una fase de desmantelamiento de los sistemas de derecho y por lo tanto de los modelos de Estado que operacionalizaban políticas de derecho allá por los 90. Pero que tenía precedentes también, ni hablar de, no sé, podemos nombrar a Carrillo, a digamos, todas las épicas, todas las derrotas que el sistema sanitario nacional y popular tiene en la Argentina en todos estos años. Entonces decía que esto no es un episodio nuevo. La disputa respecto de, como la nombremos, soberanía sanitaria, digamos, es un nuevo capítulo de una disputa de décadas. Y que no es un tema conceptual a mi gusto, yo que lo intento interpretar más desde la nomenclatura de la política, no es un debate de la razonabilidad, ni siquiera es un debate ya a esta altura de las conceptualizaciones, digamos, sino tiene que ver con una disputa sobre un hecho material, que es la apropiación, digamos, de
de una de las regiones del planeta que más asigna a los derechos sociales. Y digo que tiene un alto componente geopolítico porque esto se inauguró allá en los 90 y el consenso de Washington, invertir en salud, marcó la agenda que todavía hoy es vigente y donde se asienta la letra de las barbaries bizarras, digamos, que puede, por ejemplo, podemos escuchar de Milei, por poner un caso, digamos, ¿no? Pero, digamos, ahí nace el capítulo más contemporáneo de la disputa en el tema de salud, universalidad versus focalización, derecho versus negocio, ¿no? Mercantilización versus otro tipo de categorías, digamos. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Digamos, y para mí esta idea, y esto lo traigo como un elemento, no tiene fronteras partidarias, ni siquiera tiene fronteras sectoriales. O sea, el complejo médico, industrial, farmacológico tiene en sus voceros, en sus gerencias sectoriales, operadores de esas rutas de interés. Podríamos analizarlo desde el punto de vista partidario. ¿Quién puede decir que el peronismo tiene una identidad en temas de política sanitaria, cuando conviven Floreal Ferrara, Ramón Carrillo y Ginés González García, o más recientemente el vocero de Milei, que fue viceministro de Ginés González García en la transición dual de Kirchner? ¿Quién puede decir que el sindicalismo tiene una identidad? Qué sé yo, sin ir más lejos, la CGT cobró peaje cuando Macri anunció la CUS, la Cobertura Universal de Salud. Y cuando fueron tributarios efectivos, no en la política, sino en los negocios, de la primera operatoria del menemismo respecto de las bases estructurales, matriciales, que estaba diciendo del documento Invertir en Salud. Saben ustedes, seguro que saben, que si uno analiza matricialmente las reformas de los sistemas de salud de la región, son todas igualitas. No hay diferencia, hay matices, hay argentinidades, uruguayadas, colombianización, no sé qué, pero todas son iguales, ¿no? Canasta básica, descentralización, bla, bla, bla. Y así podíamos seguir, digamos, o sea, no hay una frontera corporativa, sectorial de las representaciones clásicas que nos pongan de un lado a los que defendemos la universalidad, el derecho, la inclusión, la gratuidad, la excelencia, qué sé yo, y del otro lado los que defienden la mercantilización, el negocio, la enfermedad, bla, bla, bla. Desde este punto de vista, o sea, la frontera está dada por quien operacionaliza en términos de tensión, de práctica política y de intervención política, uno u otro interés. Claramente, con esta que es una hipótesis mía, podríamos reducir todo en votemos a Massa porque Milei es el que dijo que trae la privatización del sistema de salud, en este reduccionismo casi irresponsable para mí de la política. Que no hay fronteras en este tipo de situaciones. El aquí ahora, entonces, estamos en una... O sea, nada... yo escribí un artículo hace un par de meses cuando apareció esta situación, que nuevos actores con viejas recetas. O sea, Milei no viene a traer nada nuevo. Tampoco está en el plano de las derechas, para mi gusto. No hay tales derechas ni tales izquierdas.
porque bueno, ¿dónde están en todo caso de este tipo? Me faltó agregar la categoría derechas e izquierdas en las líneas demarcatorias de estas tensiones que estaba dibujando, ¿no? Bueno, ya me parece que ya esto, por otra parte, quienes estudian esto, el tema de las derechas e izquierdas está bastante revisado o en revisión, algo así, ¿no? Pero bueno, de todos modos, estamos en una instancia de crucialidad. Las opciones que representan las principales tendencias del panorama electoral en la Argentina han desdibujado y han generado un acto de desaparición de la agenda troncal de las clases populares en la Argentina. Hay una obscenidad en las últimas medidas de gobierno, por ejemplo, que a mi gusto son de ese tenor. Son de ese tenor. Pero el gran elemento, digamos, de análisis político desde las clases populares, en las opciones electorales con mejores capacidades de triunfo, han generado una desaparición brutal de las agendas populares. Podría ir al caso de la redistribución, el pleno empleo, el ingreso universal, erradicación de la pobreza, erradicación del hambre en la Argentina. O sea, yo creo que la democracia no reconoce antecedentes de un tramo electoral que donde el debate esté tan ausente, digamos. No ha sido un debate, ya no aparece en el plano del acto del voto, el plano de las ideas y el plano mucho menos del programa. Antes leíamos el programa de los candidatos, ¿no? Y en ese plano, en el debate electoral que se va a dar, presidencial, que se va a dar en los próximos días, no está el tema de salud en Argentina, no está el tema de salud en debate. Entonces, yo creo que ingresamos en una fase que nos vuelve a poner después al común de los sectores populares, en este marco de la agenda y los intereses, y en particular al campo del sanitarismo nacional y popular en la Argentina, nos vuelve a ingresar en un periodo oscuro donde hay que reflotar las voluntades de las nuevas sinergias, más y mejores sinergias de los sectores del campo popular. No se va a haber un 23 de octubre, que va a ser el momento más difícil. Y entonces, para mí el planteo tiene que ver con lo que se viene en términos de escenario político, digamos, donde el campo de la salud y la agenda sanitaria está subsumido en esa cuadrícula de ausencias de las agendas del interés de las clases populares. Y para terminar, 20:48 llevo, para terminar, digamos, el gran desafío es construir el movimiento sanitario nacional y popular en la Argentina. Ya, digamos, ingresamos en una fase de nuevos actores, ingresamos en una fase de nuevas visiones, ingresamos en una fase de un remozamiento de las representaciones clásicas de los intereses populares. Ya nadie puede decir que el peronismo solo representa a las clases populares, que los sindicatos representan a las clases populares, que los movimientos sociales solo representan, digamos, hay una fase, hay un tramo de transición que es interesante en este sentido. Pero lo que es común en toda esa línea histórica que yo planteaba de derrotas, de un desmantelamiento minucioso, constante del sistema de derechos en la Argentina y del sistema de derechos sanitarios en particular, es la ausencia de un sujeto político que contraponga en términos de correlación de fuerzas a los intereses concentrados. Y también en eso volvemos a estar casi en el mismo escenario.
hemos mejorado, digamos, en el sentido de que hay una diversificación mayor de actores, pero nos falta la cohesión, que creo que también es bastante asimilable a una descripción de las debilidades del campo popular respecto de cómo enfrentar esta etapa a los intereses de los sectores concentrados, y me parece que explica buena parte de también la agonía de las emergencias del 2001, donde se inauguró una nueva etapa en la Argentina, el que se vayan todos, y que no pudo catalizarse a una experiencia emancipatoria, de cambio en la Argentina, porque ese sujeto no se terminó de conformar, el sujeto de campo nacional y popular, profundamente en crisis, profundamente disgregado, y en el caso del movimiento sanitario en particular. Nosotros estamos hoy militando, en un mes, hasta el 22 de octubre, militando, digamos, el rebosamiento, la reaparición de un embrión, de un esbozo de movimiento sanitario nacional y popular, con lo que ustedes conocen, la multisectorial, por los 15 puntos por el derecho a la salud en la Argentina, tratando de intervenir con eficacia política y con oportunidad política de acá al primer tramo de las elecciones presidenciales, con un cúmulo de advertencias a la sociedad toda, a los trabajadores en particular, a los usuarios en particular y al escenario de actores de la política en particular respecto de las implicancias profundas que traería la materialización de la privatización del sistema de salud, dicho así brutamente, que significa el instrumento del sistema de seguros, como acá se dijo, la mercantilización de los hospitales, el derrumbamiento de los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras, y el derrumbamiento de las conquistas particulares que en el campo de la salud hemos logrado obtener, en el campo de la salud mental, de la producción pública de medicamentos, etcétera, etcétera. Así que, dejando así más que nada un cúmulo de sensaciones con mucha subjetividad política, les agradezco el espacio y la atención. Bueno, muchas gracias a los tres por haber aceptado y participar en esta mesa. Me parece que es muy interesante poder pensar en cómo se entrecruza política social con el campo de la salud, que es el campo en donde nosotros como trabajadores estamos insertos y donde estamos atravesados constantemente por las políticas sociales como tal. Creo que, no sé, cuando vos mostrabas los memes o lo que se pudo ver de los memes, todas o lo escuchamos y todos lo vivimos en nuestros lugares de trabajo, ¿sí? Así que me parece que un poco la idea que vos decías, quizás en esta mesa, como qué hacías en una mesa de política sanitaria, y bueno, creo que tiene que ver con esto, con este entrecruzamiento que se da en nuestros espacios de trabajo, ¿no? También en el momento de planificar la mesa, cuando hablamos o cuando se definía el título y se piensa en embates, ¿no? Los embates son nuevos, pero no tan nuevos. Digo, hoy escuchamos hablar de privatización, de vouchers, no sé, de la podadora, y como un montón de cosas. No creo que haya novedad en eso, lamentablemente. Venimos de un ciclo histórico en donde van apareciendo constantemente estas expresiones. Lo que sí nos parece que es importante es poder tener herramientas, ¿no?, para salir a defendernos frente a estos embates, aunque ya no sean nuevos, sino hay que reconstruir las herramientas para la defensa de las conquistas de la clase trabajadora en torno a todo lo que tiene que ver en el acceso a derechos, especialmente en el acceso a derecho a la salud, que es lo que nos toca más de cerca, ¿no? Tenemos una ofensiva conservadora, de esto vamos a seguir hablando en las próximas mesas, en los próximos encuentros que tengamos de esta jornada. Así que creo que la idea es poder tomar un poco estos aportes, ahora abrir el micrófono y tener algún lugar para preguntas y algunos debates, justamente para fortalecernos como trabajadores que tenemos que defender, ¿sí?, los derechos conseguidos, y tenemos que luchar en la reflexión, en estos espacios, en el encuentro, en el cara a cara, en las calles y en donde sea que nos toque, porque bueno, efectivamente se viene ahora una época electoral, se viene unas elecciones y se viene un 23 de octubre que bueno, nos tienen que encontrar fortalecidos para esas acciones. Y ahora sí, el momento que tanto estaban esperando. ¿Alguna pregunta, comentario, sugerencia? Yo tengo una acá.
Para romper el hielo, acá me han llegado preguntas por WhatsApp, qué la tecnología. Qué bien. Para Pilar, si además de estos modelos trabajistas y moralizantes, reconoce modelos que defiendan las políticas sociales como derechos y qué narrativas construyen. ¿Vamos uno a uno así o así tiempo pienso? Podemos seguir sumando preguntas en el mientras tanto y después hacemos una evolución a modo de cierre de cada uno de los panelistas. Las pueden escribir si prefieren, si no, hay un micrófono ahí circulando por la sala. Si no, mientras improviso algo. Vale. Claro, no me dan tiempo para... estoy tan lúcida. Es que no... Digamos, no sé si está esa... no sé si es una contradicción, porque en realidad gran parte de estas políticas están creadas bajo la narrativa de los derechos, digamos, ¿no? Yo trabajo en un grupo que se llama Derechos Sociales y Política Pública. Digamos, lo que hemos visto en los últimos años es justamente de la mano también de, digamos, el protagonismo del Poder Judicial, también el protagonismo de los derechos en la cotidianidad, ¿no? Lo que se llama la hiperjuridización de la vida cotidiana, que tiene consecuencias malísimas y tiene consecuencias buenísimas. Entonces, en la política social, todas estas políticas que estamos hablando acá son pensadas desde, digamos, los diferentes lados, construidas probablemente con lógicas de enfoque de derecho. Eso no quiere decir con lógica de universalismo, pero eso no tiene nada que ver, digamos. Una cosa son los derechos, otra cosa son los derechos universales, digamos, ¿no? O las prestaciones que adquieren los formatos universales, ¿no? Pueden ser derechos, pero no necesariamente políticas universales. Eso no es un problema. Ahora, el problema es después cómo corre, cómo viajan las políticas, ¿no? Digamos, hay siempre cito a Daniela Soldano que habla de itinerarios del bienestar. Es cómo después viajan en la cotidianidad, cómo las personas se apropian, los sujetos se apropian, los trabajadores y trabajadoras se apropian, convierten a la política social que está creada allá arriba, ¿no?, en un montón de otras cosas. Entonces, esas objeciones, si bien claramente políticas que tienen contraprestaciones, políticas que tienen egresos, políticas que tienen control sobre consumo, sobre qué se puede comprar o no, de alguna manera fomentan y performan algo de eso, digamos, estas objeciones, lo cierto es que en algunos casos se trata de políticas que avanzaron un montón con respecto a los programas más restrictivos, focalizados, que son hermosas cuando uno le pasa el manto de los derechos, son impecables, pero después se ponen a rodar de otra manera y se convierten en muchas otras cosas. Yo he visto muchas, no sé, muchas investigaciones en el plano de las condicionalidades. Directoras a cantidad de tesis sobre esto, directoras de escuelas convirtiendo las condicionalidades en otras cosas, que la condicionalidad no la pide, desde armar aulas AUH versus aulas no AUH, desde pedir a las familias cosas a cambio en función, negociar cosas en función de las condicionalidades. Digo, eso tiene que ver después con los encuentros, las interacciones sociales, convirtiendo el campo de la condicionalidad en cosas muy diferentes. Y digo, está súper pensado el plano de los derechos, pero después, bueno, pasan otras cosas, ¿no? Y a mí me parece que además tiene que ver con la acumulación de años de políticas que fueron creciendo un montón, pero bueno, que todavía permean en sociedades ancladas bajo algunos preceptos, y entre otros el precepto trabajista es un precepto fuerte como prisma para pensar la política social. Pero digo, no es contradictorio, pueden estar súper mega pensadas en clave de derechos y ser impecables de los estándares de derechos humanos, y sin embargo, digamos, esto se pone a rodar de otra manera, ¿no? Esto queda para nosotros, ¿no? Bien. Bueno, igualmente, como estaban un poco tímidos con las preguntas y estamos un poco ajustados con el tiempo, zafaron. Pero nada, les invitamos a seguir con el intercambio. Ahora vamos a tener una pequeña pausa así para tomar algo acá en el hall, ¿no? En el hall tenemos algunas mesas donde van a poder comer algo, juntar un poco de energías, debatir sobre lo que les deja esta mesa y nos encontramos... ¿Cómo? Sí. Nos encontramos ahora nuevamente a las 4 en el piso 5, sí que vamos a tener las mesas simultáneas de presentación de trabajos. En el piso 8 tenemos el primer foro de infancias, ¿sí? Tienen ascensores para subir, igualmente como somos muchos, la capacidad de los ascensores y que van un poco lentos, si alguno tiene un poco de energía y quiere usar las escaleras, los invitamos también a hacer eso. Tomen algo ahora para juntar energías y nos volvemos a encontrar acá, como dijo Saya, para el sorteo y todo eso, una vez que terminen las actividades, ¿sí? Muchas gracias.